la mesa nuestro tercer bate. Dice que el tercer bate también es bueno, licenciado Boris. Definitivamente que sí. Nada más no el cuarto. Boris Barrios, ex fiscal electoral, está con nosotros. Y definitivamente que usted es la persona apta para hablarnos luego de ese pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que fue rápido, porque se presentó en marzo del 2023 y estamos hablando de abril, mayo, junio. 1 año y 3 meses después se conoce su pronunciamiento en cuanto al tema salarial. ¿Qué dice la norma realmente? Si le parece esto justo, le decía al señor Cedeño, si el alcalde electo, Diógenes Galván, tiene otra salida. Ayer veía un mensaje de nuestro colega Álvaro Alvarado planteando de una opción de la que él puede aferrarse por el tema salarial, ¿no? Otros dicen, es que debió pensar eso antes de entrar a la política, entendiendo que estábamos a la espera del resultado de ese fallo. Buenos días y bienvenido, licenciado Boris. Gracias, Susan. Buenos días a ti, al auditorio. Mira, este es un tema vetusto, un tema viejo, del que algunos le han sacado provecho. Yo estuve en la Asamblea en el 97 cuando se aprobó la ley del ACP. Y la ley del ACP introduce la figura de que los funcionarios del ACP que ocupen cargos de elección popular pueden optar por una licencia con sueldo. Yo soy enemigo de la licencia con sueldo, creo que es una estafa al Estado y un fraude del Estado y que nos afecta a todos los panameños que alguien se vaya en un beneficio económico que pagamos todos los panameños por un privilegio de relaciones políticas y de influencia política. Yo soy enemigo y yo creo que eso debe eliminarse. Y yo me opuse cuando se aprobó aquella ley, que fue donde empezó aquel debate en torno a funcionarios especiales que corrieran a la política y que quedaran con saldos por encima de lo estipulado. La demanda de inconstitucionalidad y el análisis constitucional que hizo la Corte integra los artículos 17 en relación a las autoridades del Estado que están para proteger y también el control de convencionalidad por una parte y los derechos fundamentales. El 19 que crea fueros y privilegios y en efecto esa ley del ACP y esa ley que fue declarada inconstitucional crea fueros y privilegios en favor de una persona sobre los demás que están en la misma condición de servidores públicos. Eso lo analizó la Corte y dijo que en efecto se producía el privilegio y en favor de el que se beneficiaba de un salario. Por otro lado, está el artículo 32 de la Constitución que analiza también la Corte, donde se establece que la persona debe ejercer una función personalizada y por esa razón recibe sus emolumentos, su pago institucional por el servicio prestado. Creo que es la principal norma que analiza junto con el 19 de crear un privilegio y la Corte se inclina entonces por declarar la inconstitucionalidad, criterio con el que estoy de acuerdo y que deberíamos mañana o pasado igual revisar aquella norma que en un momento por un fallo político de conveniencia, de influencia política y de tráfico de influencia, la Corte Suprema de Justicia declaró que es inconstitucional, que es constitucional que funcionarios se vayan de licencia. No, que puedan aspirar a varios cargos de elección popular a la vez, lo que es una inmoralidad. Eso definitivamente que hay que revisarlo. Ahora, dentro de todo este aspecto, básicamente de la institucionalidad a la ley del mejor salario, ¿le quedaría alguna opción al electo alcalde de Colón, Diógenes Galván? Se lo pregunto porque precisamente varios abogados y juristas hablaban de que podía apegarse a la norma X de la autoridad del Canal de Panamá. ¿O qué opciones básicamente le quedan? Ya la Corte declaró la inconstitucionalidad precisamente de las licencias con sueldo, pero de una ley que se estableció dentro del gobierno PRD que está saliendo. Esa misma teoría que ha elaborado la Corte para declararla se aplica para la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma de la autoridad del Canal de Panamá que en el 97 la ley 19 introdujo. Entonces, sí, podría ser que se acoja a esa ley porque está vigente, pero definitivamente si se demanda de inconstitucionalidad va a recibir la misma suerte que acaba de declarar a la Corte en relación a la ley que se ha declarado inconstitucional. Así que pues, difícilmente
puede hacerlo inicialmente mientras no sea declarada la inconstitucionalidad, pero la Corte tendría que declarar en esta misma línea de pensamiento que es inconstitucional. O sea, que tendría que venir otra segunda acción luego de esta. Es correcto, porque la inconstitucionalidad declarada no incluye a la ley 19 del 97, que es de la Autoridad del Canal de Panamá, y por lo tanto está vigente. Pero con la teoría que elaboró y que sustentó la Corte declarando la inconstitucionalidad, se cae también la norma del ACP en el momento en que sea demandada. ¿Y qué pasa si no la declara inconstitucional? ¿Igual por hecho debe ejecutarse o no? Si ese segundo paso lo obviamos. Si no se declara inconstitucional, ya se sabe cuál es la línea de la Corte. Y si él se acoge a esa norma del ACP... El canal no va a ir en contra de lo que diga la Corte. Es correcto. En cualquier momento demandan la inconstitucionalidad, nadie la ha demandado todavía, pero la demandan y se cae nuevamente y él queda otra vez en el aire aún asumiendo el cargo. Ahora, usted tocó un punto importante sobre este tema, ¿no? El de varias posiciones a ocupar y que lo vimos en estas elecciones, candidatos a diputados, a alcaldes y también a presidentes. El caso, por ejemplo, de Zulay Rodríguez, pero también hay otros más y quizás unos no tan conocidos, de figuras tan conocidas, pero es una práctica que se ha venido dando con el pasar del tiempo. Le preguntaba yo al licenciado Cedeño, porque veía varios argumentos en el día de ayer, luego del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que algunos decían entonces la gente buena de este país, la profesional, la preparada, que en el sector privado gana bien, no podrá nunca tener una opción de entrar al sistema público precisamente por este tema, ¿no? Porque quizás algunos pensaban, está esta norma, todavía la Corte no ha fallado, así que yo me quedo con el salario de médico, me quedo con el salario del Canal de Panamá, porque obviamente, y en el caso de la alcaldía de Colón, que ya se sabe que no hay plata, que ni siquiera hay plata para poder pagarle a los colaboradores del municipio de Colón. ¿Cómo vería usted este tema, no? Primero, el aspecto de correr por varios puestos, que asumo que muchos lo hacen, para completar el ingreso que tenían en el sector privado. Entonces uno dice, pero entonces no se metan, porque al final del camino, si no les es rentable económicamente, mejor es no entrar. Pero el licenciado Cedeño hablaba de una ley salarial, ¿no? Y que esto debiera venir del Ejecutivo. Y yo en muchas ocasiones, licenciado Boris Barrios, he hablado del modelo del sector público en Europa, que obviamente no nos parecemos en muchas cosas, pero trabajar en el sector público en Europa es un honor. Primero entran los mejores, buenos salarios y hay definitivamente carrera administrativa. ¿Cómo manejar estos aspectos que le he mencionado? El servicio público implica vocación. Si yo quiero hacer dinero, monto mi empresa. Si yo quiero hacer dinero, pongo mi oficina. Yo ejerzo privado, soy abogado particular y cobro los honorarios que yo quiero. Eso es el sector privado. Yo estudié Derecho porque me gusta y ese mismo me permite hacer dinero, pero es una vocación de carácter empresarial, de carácter privado. El servicio público es una vocación, por eso no todo el mundo entra. Y si entra alguien que no tiene la vocación, va a robar. Yo no lo veo de otra manera. Si yo no tengo vocación para servir, ¿yo para qué voy al sector público? Evidentemente a robar. Si no tengo vocación para desprenderme y sacrificarme por 5 años de no recibir lo que estaba ganando en el sector privado. Así es. O tomo la decisión, por eso es que no estoy en el sector público, porque al final no me es rentable y es entendible. He escuchado de muchas personas que han recibido propuestas en esta administración y dicen, no, pero es que en el sector privado yo me gano tanto y como ministro voy a ganar tanto. Entonces al final, y yo no voy a ir a robar. Entonces obviamente para mí no es rentable y está ahí la decisión, me quedo del lado de afuera trabajando en el sector obviamente público. Ahora, con este tema de los distintos cargos de elección popular, al final aunque yo deje a mi suplente trabajando acá, de todas maneras ahí yo recojo, porque eso es una negociación interna que se hace y ese funcionario recoge toda esa plata. Y lo mismo ocurre con el subsidio electoral si gana toda la plata que le toca de las 2 o 3 posiciones que saque, porque aquí tenemos a representantes y a diputados. Ese es el problema, Susan.
El problema no es simplemente que yo gane dinero en el sector privado, vaya al sector público y quiera equiparar. El problema es que hay corrupción. El problema es que hay una inmoralidad política al respecto y la política hoy tiende a la ética. Ética y política es el estudio de la tendencia actual del ejercicio de las funciones públicas. Entonces, frente a eso, sí, sabemos que si yo ocupo 2 cargos de elección popular, gano en los 2, que además le estoy impidiendo a otro ciudadano correr y prestar servicio al Estado porque yo estoy acaparando, porque estoy endiosado con el poder. Y cuando nos endiosamos con el poder queremos correr para varios cargos porque es que somos demasiado populares. Y entonces, si ganamos, vamos a hacer un trato con mi suplente. Ok, yo te voy a dejar en la alcaldía, pero la mitad es mía. O al revés. Y encima de eso, todo este escenario corrompe el ejercicio de la función pública. Carecemos entonces de ese elemento. Sí, Panamá no tiene una ley general de sueldo y es una de las cuestiones que se ha debatido mucho, que en efecto no hay la voluntad política para hacerlo porque una ley general de sueldo equipara y rompe también esquemas establecidos y tendría que centrarse en salarios establecidos para todos por igualdad en contexto de carrera administrativa, libres remociones, etcétera. Pero no tenemos una ley general de sueldo, es por eso que ¿necesaria? Sí, definitivamente que sí. ¿Debería salir del Ejecutivo, como dice el licenciado Cedeño, esta iniciativa o puede salir del órgano legislativo? No, pues debería salir del Ejecutivo porque tratándose de una ley general de sueldo implica una distribución económica por parte del Estado en relación a los cargos de libre remoción, a los cargos de carrera judicial, a los cargos de ejercicio de funciones de elecciones populares. Todo eso debería estar en una ley general de sueldo. Y eso significa disponibilidad económica y el presupuesto lo maneja el Ejecutivo, no lo maneja el presidente de la Asamblea. La Asamblea fiscaliza el ejercicio del presupuesto, de allí que debería ser el Ejecutivo lo que lo plantee, lo que no impide que en algún momento, por falta de voluntad política del Ejecutivo, la Asamblea pueda tener iniciativa, porque sí la tiene para los efectos. Creo que eso resolvería algo del problema y estaría estableciendo un equilibrio en cuanto a los salarios. Dentro de materia electoral usted hablaba el tema de los cargos. No sé qué otros retos debe enfrentar esta administración que a partir del día martes 2 de julio entra en función, ¿no? Inmediatamente terminan las elecciones, hay un periodo ahí como de luto, no sé cómo llamarle, empieza la Comisión de Reformas Electorales a trabajar, ¿no? El presidente ha dado señales puntuales con referencia al tema de la Constitución, ¿no? Entonces, si pudiera enumerarnos, licenciado Boris Barrios, esos aspectos importantes que en este momento son vitales, prestarle atención al menos en los primeros años de administración del señor José Raúl Mulino en materia de justicia electoral, por todo lo que hemos vivido durante todo este periodo. Mira, Susan, yo soy escéptico en que la Comisión de Reformas Electorales nos vaya a resolver el problema. Yo creo que no tiene la capacidad, no tiene la voluntad, no tiene la representatividad, no tiene la legitimidad. Y ya mira cuántas propuestas de reformas electorales han salido de la Comisión y no hemos resuelto el problema. Aquí hay que trabajar sobre un código de procedimiento electoral y dejar de estar legislando por decreto como lo hace el Tribunal Electoral. Todos los panameños deberíamos saber de manera permanente cuál es el rejuego en el marco del proceso electoral. Pero aquí tenemos que esperar el año anterior a las elecciones para que el Tribunal Electoral dicte el reglamento de elecciones para que todos entonces empecemos a estudiar. Y hay gente que nunca estudia ese reglamento porque es demasiado perentorio, demasiado breve el tiempo y está ocupado en otras cosas. Aquí hay muchos aspectos que trabajar. Aquí hay que revisar lo que se dio en relación a las inhabilidades políticas de los candidatos, que no solamente el caso del expresidente Martinelli, sino que hubo también otros casos. El Tribunal Electoral debe llevar un registro específico de las personas sentenciadas por delito penal para más de 5 años que no deban correr y que se colaron en este proceso electoral. El Tribunal Electoral debe revisar la competencia que se le da a los jurados de mesa para los efectos de su capacitación, que es lo que desde las elecciones pasadas
vienen dando tumbos en relación a la capacidad que tienen para el conteo y levantar las actas, y que eso ha traído demasiados problemas en estas elecciones. Y el Tribunal Electoral, de cómplice, no admite impugnaciones, no establece sanciones, porque establecerlo implicaría una responsabilidad para el Tribunal Electoral de indemnización de daños y perjuicios económicos. Esto es mucho más complicado, Susan. Si no hay la voluntad política, y no la hay porque el Tribunal Electoral prefiere encubrir que corregir, no vamos a resolver ningún problema. Y el presidente de la República no tiene una injerencia directa sobre el tema, porque el tema lo tiene por exclusividad constitucional el Tribunal Electoral, que pasa al final a la Asamblea para los efectos de ratificar la propuesta legislativa. Muchos pendientes, muchas tareas, muchos retos a partir del 2 de julio. Pero como siempre yo digo, licenciado Boris, hay que estar positivos de que lo mejor está por venir. Porque si uno piensa negativo, atrae lo negativo. Así que vamos a pensar positivo, qué cosas buenas vendrán. Que le tenga usted un buen fin de semana, y el lunes usted está en sintonía de Radiografía viendo ahí la toma de posesión, la instalación de la Asamblea y toda esa transmisión. Hacemos